Hay una parte de ti que odia este video. Justo ahora, una voz en tu cabeza te está dando 1000 razones para cerrarlo. ¡Qué arrogancia! No tengo tiempo para esto. Esto es otra tontería espiritual más. Escucha bien esa voz. Esa es la resistencia. Y esa resistencia es la prueba irrefutable de que tienes que ver este video, porque estamos a punto de exponer al saboteador. Hoy no hablaremos de teorías superficiales. Has sido guiado aquí por el universo para desmantelar al arquitecto de tu sufrimiento, el ego, esa energía que bloquea tu abundancia y distorsiona todas las señales. Sé que estás listo para esto, porque sigues aquí a pesar de la resistencia. Comenta ahora mismo desde qué ciudad estás sintiendo esta llamada, para anclar tu presencia en este momento. Te hago una promesa. Si logras mantener esa voz de resistencia a raya y te quedas hasta el final, la persona que termine de ver este video no será la misma que la que le dio play. Lo que tu ego teme que descubras es que su poder sobre ti es una ilusión. Y hoy vamos a encender la luz. Hay una voz en tu interior, justo ahora, que quizás esté juzgando este video. Esa voz que susurra, esto no es para mí, qué tontería, o yo ya sé todo esto. Esa es la voz del ego. No es tu enemigo, pero tampoco es tu verdadero ser. Es un mecanismo de supervivencia, un guardián de una identidad que has construido. En el camino de la espiritualidad, entender este mecanismo es el primer paso. Es una construcción mental que vive del miedo y de la separación. Cree que está separado del universo y por eso debe luchar para existir. El ego se define por lo que tiene y lo que es. Tu trabajo, tus posesiones, tus opiniones, tus recuerdos, todo eso es su alimento. Construye una fortaleza de creencias para protegerse de lo desconocido. Su función principal es el control. Teme profundamente al cambio, a lo incierto. Teme perder la definición que tanto le costó construir. Su energía es densa, se basa en la contracción, no en la expansión. Piensa que la abundancia es algo que debe adquirir desde fuera, no algo que ya reside dentro. ¿Alguna vez has sentido esa necesidad visceral de ganar una discusión? Ese impulso de demostrar que tu punto de vista es el correcto, aunque sepas que no importa. Ese, precisamente, es el ego en su máxima expresión de defensa. Para él, tener razón es sinónimo de sobrevivir. Si se equivoca, su identidad se agrieta, y eso le aterra. No busca la verdad, busca la validación de su propia estructura. Ignora las señales del momento presente porque está ocupado defendiendo el pasado. Esta voz es tan sutil que la confundimos con nosotros mismos, con nuestra identidad real. Identificarla requiere una observación aguda, casi como un detective del alma. Es un trabajo profundo que haremos juntos en este espacio. Si sientes que este viaje de descubrimiento resuena contigo, suscríbete ahora al canal. Aquí nos dedicamos a desentrañar los misterios de la conciencia. Este no es solo un video, es una invitación a mirar detrás del velo. Continuar este camino requiere la valentía de cuestionarlo todo. Desde la psicología se le llama la máscara social. Es la versión de ti que presentas al mundo para ser aceptado, amado o temido. El ego teme al rechazo más que a nada, porque el rechazo amenaza su existencia. Pero la verdadera espiritualidad no se trata de mejorar esa máscara o hacerla más bonita. Se trata de reconocer que no eres la máscara en absoluto. El universo no te juzga por tus etiquetas, solo espera tu autenticidad. Tu verdadera esencia no necesita aprobación externa para brillar con poder. El ego opera desde la dualidad: bueno, malo, correcto, incorrecto, éxito, fracaso. Vive en el juicio constante, tanto hacia los demás como, y especialmente, hacia ti mismo. Esta fragmentación es la fuente de todo sufrimiento interior. Crea una narrativa de yo contra el mundo, una lucha constante. Pero esta lucha es una ilusión, una distorsión de la energía unificada. La verdadera abundancia no se encuentra en ganar esta lucha, se encuentra en dejar de luchar y reconocer la unidad fundamental de todo lo que existe. Este mecanismo no nació siendo malo, fue una herramienta necesaria en la infancia. Aprendiste a crearlo para navegar un mundo que parecía confuso o amenazante. Soy el bueno, soy el inteligente, soy la víctima. Etiquetas para sobrevivir.
El problema es que esa herramienta de supervivencia se volvió el amo de la casa. Ahora, en tu búsqueda de crecimiento, esa vieja estructura se siente amenazada. Las señales de tu despertar son vistas por el ego como una amenaza de muerte. Pero lo que muere no eres tú, es solo la identificación con la limitación. Por eso, si sentiste resistencia al título de este video, es una magnífica señal. Significa que el ego sintió el temblor, reconoció que aquí se hablará de él. Quiere que cierres la ventana, que pienses, esto es arrogante o esto es aburrido. Todo su poder radica en que no lo observes, en que vivas en automático. En el momento en que le pones luz, su control empieza a disminuir. La verdadera espiritualidad comienza con esta autoobservación honesta. Es el acto más valiente, atreverse a mirar al guardián de la prisión que tú mismo creaste. Esa incomodidad, ese no quiero oír esto, es su lenguaje secreto. El ego no te dirá, tengo miedo de que me descubras. En lugar de eso, te dará aburrimiento, ira, juicio o apatía. Te hará sentir intelectualmente superior o moralmente ofendido. Esas sensaciones no son errores, son la brújula que apunta a la verdad. Esa reacción es la primera capa que debemos pelar. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente esa resistencia en tu día a día? La resistencia es el lenguaje secreto del ego. Es la forma en que te comunica. Peligro, estás demasiado cerca de la verdad. Cuando sientes esa incomodidad repentina, ese bostezo inexplicable mientras escuchas algo profundo, o esa ira súbita ante una opinión diferente, no eres tú reaccionando. Es el sistema de alarma del ego. Esa resistencia no es un error en tu camino espiritual, es la primera de las grandes señales. Es el mapa que te dice exactamente dónde mirar, dónde se esconde la herida que el ego está protegiendo. El ego se manifiesta a través del rechazo inmediato. Sientes un no rotundo en tu pecho antes incluso de analizar la idea. Ese es el ego. Él teme cualquier cosa que ponga en duda su soberanía. Una nueva perspectiva sobre la espiritualidad, un comentario que te hicieron, o incluso una verdad simple sobre la energía del perdón. Si amenaza la historia que el ego ha construido sobre quién eres, la resistencia se activará. Es un reflejo condicionado, un instinto de supervivencia mental que prefiere la comodidad de la prisión conocida a la incertidumbre de la liberación. Imagina que el ego es un guardia en la puerta de tu mente. Ha estado allí tanto tiempo que se cree el dueño del castillo. Su trabajo es no dejar entrar a nadie que no reconozca. Cuando tu verdadero ser, o una verdad del universo, llama a la puerta, el guardia entra en pánico. Empieza a gritar, a crear distracciones, a decirte que ese visitante es peligroso. El guardia teme que si el verdadero rey entra, él perderá su trabajo. Ese pánico, esa fricción interna, es la resistencia que sientes en tu cuerpo. La resistencia es física, es la tensión en tu mandíbula, el nudo en el estómago, el calor que sube a tu rostro. Es el impulso irrefrenable de mirar el móvil, cambiar de tema o levantarte a hacer cualquier otra cosa. El ego usa el cuerpo para desviar la atención de la mente. Sabe que si permaneces presente y observas el mensaje, su poder disminuye. La energía se contrae, se cierra, intentando crear una barrera física contra la información que podría disolverlo. Irónicamente, la mayor resistencia suele aparecer ante las verdades más liberadoras. La idea de que la abundancia es tu estado natural choca con el ego que se ha identificado con la lucha y el no merezco. La idea de que eres uno con el universo aterra al ego que ha basado toda su vida en sentirse especial y separado. Por eso, cuando escuchas una verdad profunda, el ego grita, mentira o qué arrogancia, porque esa verdad es el fin de su reinado. Así que presta atención. Aquello que más te irrita, te aburre o te provoca rechazo es tu mayor maestro. No huyas de esa sensación. Esa resistencia es la prueba irrefutable de que estás tocando una verdad fundamental. Es una flecha de neón apuntando a un grillete que no sabías que tenías. Las señales no siempre son ángeles y plumas. A veces son esa persona que te saca de quicio, revelando la parte de ti que aún necesita sanar.
es una bendición disfrazada de incomodidad. Mira un ejemplo práctico. Alguien te dice que eres una persona controladora. Tu reacción inmediata es la defensiva. Claro que no, yo solo organizo las cosas. Esa reacción visceral, esa justificación automática, esa es la resistencia. El ego se ha puesto la armadura en un segundo. No puede permitirse ser visto como controlador, porque esa etiqueta amenaza su autoimagen de persona eficiente y servicial. El ego no puede soportar ser expuesto, porque su poder reside en la sombra. No subestimes su astucia. La resistencia rara vez dice, tengo miedo. A menudo se disfraza de lógica o discernimiento intelectual. No es que me resista, dice el ego, es que eso es pensamiento mágico, o eso es científicamente imposible. Utiliza la propia mente para construir argumentos sofisticados que justifiquen el por qué no debes escuchar. Usa la razón para mantenerte en la jaula. La espiritualidad real te pide ir más allá de esa lógica limitante y sentir la verdad más profunda. Esta resistencia no es pasiva, es una defensa activa. El ego no solo ignora la verdad, sino que lucha contra ella. Siente que su territorio está siendo invadido. No es simple terquedad, es una batalla por la supervivencia. ¿Pero qué es exactamente lo que está protegiendo con tanta ferocidad? Lo que el ego protege con tanta ferocidad no es tu felicidad, ni tu paz, ni tu conexión con la espiritualidad. Lo único que protege es su propia existencia, su propia identificación. El ego es una estructura de pensamiento que se ha convencido a sí misma de ser tú. Teme perder el control porque, si lo pierde, ¿quién será? Su existencia depende enteramente de tu identificación con él. Depende de que sigas creyendo que eres tus pensamientos, tus emociones, tu historia personal y las etiquetas que te has puesto. Piensa en el ego como un parásito mental. No lo digo de forma negativa, sino descriptiva. Un parásito necesita que el anfitrión crea que es parte de él para poder sobrevivir. El ego hace lo mismo. Te convence de que su voz de miedo es tu voz de precaución, que su voz de juicio es tu voz de discernimiento. Su territorio es tu mente inconsciente, el espacio donde operas en piloto automático. Cada vez que reaccionas sin pensar, el ego ha ganado una pequeña batalla y ha reforzado sus murallas. Mira tu día a día. Estás en el tráfico y alguien te cierra el paso. Sientes esa oleada de ira, ese impulso de insultar. ¿Quién siente eso? ¿Tu verdadero ser que es pura conciencia? ¿O es el ego que se siente personalmente atacado, disminuido, irrespetado? El ego se toma todo de forma personal porque cree que el mundo gira a su alrededor. Necesita defender su opinión en una cena familiar, no porque la opinión sea vital, sino porque su opinión es una extensión de sí mismo. Si su opinión es invalidada, él se siente invalidado. Para proteger este territorio, usa el juicio como su arma principal. Al juzgar a otros, el ego crea una falsa sensación de superioridad. Yo soy mejor que él. Ella está equivocada. Esta comparación constante es la energía que lo alimenta. ¿Quieres descubrir los beneficios de ir más allá de esto? Conviértete en miembro de este canal. Los miembros tienen acceso a videos exclusivos sobre cómo disolver estos patrones, prioridad de respuesta en comentarios para tus dudas más profundas y encuestas para decidir nuestros próximos temas. Es un paso más profundo en este viaje. La abundancia real, esa sensación de plenitud y conexión con el universo, es veneno para el ego. El ego prospera en la carencia, en el necesito más dinero, más reconocimiento, más amor, más seguridad. Siempre está en un estado de insatisfacción, porque en el momento en que te sientas completo y en paz en el ahora, el ego pierde su función. Ya no hay nada que conseguir o defender. Por eso, saboteará tu paz con una preocupación repentina o un recuerdo doloroso. Otra táctica maestra es la identificación con el sufrimiento. El ego ama una buena historia de víctima. Mira lo que me hicieron. Mi vida ha sido tan difícil. No es que el dolor no haya sido real, pero el ego se fusiona con esa historia de dolor y la convierte en su identidad central. Protegerá esa historia de dolor con uñas y dientes.
Si alguien te ofrece una solución, el ego la rechazará, porque sanar significa el fin de la identidad de víctima, y por ende, el fin de esa parte del ego. El ego teme al momento presente. Siempre te arrastra hacia el pasado, culpa, resentimiento, o hacia el futuro, ansiedad, preocupación. ¿Por qué? Porque en el presente puro, en el simple ser, aquí y ahora, el ego no puede sobrevivir. En el presente no hay historias, solo experiencia directa. Las señales de la vida real están ocurriendo ahora, pero el ego te mantiene atrapado en la película mental del ayer o del mañana. Proteger su territorio significa mantenerte fuera del único lugar donde reside el poder real, el ahora. Incluso tus posesiones son extensiones de su territorio. No es solo un coche, es mi coche, y el arañazo en la puerta es una afrenta personal. No es solo una casa, es el símbolo de su éxito. La espiritualidad te enseña a usar las cosas sin que las cosas te usen a ti, a disfrutarlas sin que tu identidad dependa de ellas. Pero el ego se aferra, porque cuantas más cosas posee, más real se siente. Cree que acumulando cosas externas puede llenar su vacío interno. Su mayor truco es hacerte creer que esta estructura frágil, asustada y reactiva, eres tú. Te ha vendido una ilusión, una máscara que has llevado durante tanto tiempo que olvidaste tu verdadero rostro. Pero ¿qué es exactamente esa ilusión que llamamos yo? Te invito a un experimento mental. ¿Quién eres realmente? Si quitas tu nombre, tu profesión, tu historia familiar, tus recuerdos, ¿qué queda? El ego es el arquitecto de esa historia, el narrador de la película que llamas mi vida. Es el gran engaño mental. Creemos que somos esa voz que piensa, esa entidad separada que navega por el mundo. Pero esa entidad, ese yo que tanto defendemos, es una construcción, una máscara social. Es una narrativa temporal que el universo utiliza para experimentarse a sí mismo, pero no es la totalidad de quién eres. Esa máscara se construye desde la infancia. Soy tímido, soy bueno en matemáticas, no soy creativo. Estas son solo etiquetas, programas instalados por experiencias pasadas y por lo que otros nos dijeron. El ego colecciona estas etiquetas y construye una identidad coherente con ellas. El problema es que luego filtra la realidad a través de esas creencias. Si crees que no eres creativo, el ego ignorará activamente todas las señales de tu propia creatividad para mantener intacta su historia. La espiritualidad es el proceso de desidentificarte de esas etiquetas limitantes. Esta narrativa personal, aunque parezca sólida como una roca, es increíblemente frágil. Por eso reacciona con tanta violencia cuando es cuestionada. El ego vive en el miedo constante de ser descubierto como un fraude. Es el mago de Oz detrás de la cortina, manejando palancas, proyectando una imagen grande y poderosa, pero temblando de miedo. La energía que gasta en mantener esta fachada es monumental. Es la fuente de tu agotamiento crónico, de esa sensación de estar siempre luchando contra la vida. Este yo ilusorio es el que busca la abundancia externa, creyendo que un nuevo logro o una nueva posesión finalmente lo hará sentir completo. Pero es un pozo sin fondo. Cada vez que consigue algo, la satisfacción dura poco y el yo vuelve a sentir el vacío. ¿Alguna vez has logrado una meta solo para sentirte vacío días después? Comenta aquí abajo si has sentido esa extraña sensación de vacío después de un gran éxito. Ese vacío es la verdad de tu ser llamándote, mostrándote que la plenitud no se encuentra en las formas externas. La verdadera espiritualidad no te pide que mates a ese yo. No es una batalla, es un acto de reconocimiento. Es darte cuenta de que eres el cielo, y el yo, con sus pensamientos, miedos e historias, es solo una nube pasajera. No importa cuán oscura o tormentosa sea la nube, no puede dañar al cielo. El engaño es creer que eres la nube. Eres la conciencia que observa a la nube, la presencia que permite que la nube sea, sabiendo que pasará. El ego te vende la idea de que eres una gota separada del océano, una gota que debe luchar por su espacio. La verdad del universo es que eres el océano entero experimentándose a sí mismo en forma de gota. El engaño es la sensación de separación. Cuando esta ilusión de separación domina,
Vemos a los demás como competencia o como amenazas, pero cuando la energía de la unidad se revela, ves a los demás como otra versión de ti mismo. Imagina que estás viendo una película. Estás tan absorto que te olvidas de que estás en el cine. Ríes, lloras, sientes miedo. El yo es esa película. Crees que eres el personaje en la pantalla. El despertar espiritual es el momento en que, en medio de la escena más intensa, recuerdas de pronto, cierto, estoy en el cine. Esto es solo una película. No dejas de ver la película, pero ya no te domina. Ves las señales y los patrones con una nueva claridad. Este yo es el que se ofende, el que guarda rencor, el que planea venganzas. El ser verdadero, tu esencia, es incapaz de ser ofendido. Es como tratar de apuñalar al aire. El aire simplemente lo permite. Cuando te aferras a la ofensa, estás aferrándote a la ilusión del yo herido. La verdadera abundancia es la libertad de no tomarse nada personal, porque reconoces que lo que es atacado es solo la máscara, no tu esencia. El ego, esta ilusión del yo, no se rinde fácilmente. Prefiere tener razón a ser feliz. Prefiere el sufrimiento conocido a la paz desconocida, porque en el sufrimiento, al menos, él existe. En la paz se disuelve. Y ese proceso de disolución, ese despertar, es precisamente lo que el ego percibe como un dolor insoportable. Cualquier proceso de crecimiento espiritual profundo se sentirá, al principio, como un caos. La espiritualidad real no es solo paz y luz. A menudo es una tormenta que desarraiga todo lo falso. Ese dolor, esa incomodidad que sientes cuando tus viejas creencias se derrumban, es el ego sufriendo. Para el ego, el despertar no es un nacimiento, es una muerte. Está perdiendo su control, su definición, y lucha con toda su energía para evitarlo. Siente que está siendo aniquilado, y desde su perspectiva, lo está haciendo. Esta incomodidad es el signo más claro de tu expansión interior. Es la prueba de que te estás moviendo más allá de la mente limitada. El ego teme disolverse en una conciencia más amplia, teme perderse en el vasto universo del ser. Es como una gota de agua aterrorizada de caer de nuevo en el océano, sin darse cuenta de que es el océano. Ese terror a la disolución es el núcleo del sufrimiento en la transformación. El ego grita, «Me estoy muriendo», cuando en realidad solo la ilusión está muriendo. Imagina una semilla. Para convertirse en un roble, debe romperse. La cáscara dura, que fue su protección, debe ceder. Ese rompimiento es violento, es doloroso desde la perspectiva de la cáscara, pero es absolutamente necesario para que la vida interior emerja. Tú estás en ese proceso. El dolor que sientes es la cáscara de tu ego agrietándose. La sociedad nos enseña a evitar el dolor, a medicar la incomodidad, pero en el camino espiritual aprendemos a honrarlo como el heraldo de un renacimiento inminente. La mente se resiste porque teme lo desconocido. El ego prefiere 1000 veces un infierno familiar que un cielo desconocido. El sufrimiento de quién soy le resulta más cómodo que la paz de yo soy. Cuando empiezas a despertar, la energía de tu conciencia se expande, y esto genera una fricción inmensa con los patrones contraídos del ego. Esa fricción es la ansiedad, la confusión, la sensación de estar perdido. No estás perdido, estás, por primera vez, saliendo del laberinto mental. El ego intentará detener este proceso de todas las formas posibles. Te traerá recuerdos de fracasos pasados para convencerte de que no eres capaz. Te llenará de miedo sobre el futuro para que regreses a la zona de confort. Intentará que te aferres a viejas identidades. Este sufrimiento es una táctica de retención. El ego te dice, ¿ves? La espiritualidad te hace sufrir. Vuelve a como estábamos antes, donde todo era predecible. Es la última batalla del guardia de la prisión. Las señales de esta transformación son intensas. Puedes sentir que tu vida se desmorona, relaciones que terminan, trabajos que pierden sentido. Esto no es un castigo, es el universo haciendo espacio. Está quitando todo aquello que sostenía a tu falso yo. El ego sufre porque sus puntos de anclaje están siendo removidos, pero tu ser se regocija.
porque finalmente tiene espacio para respirar. La verdadera abundancia no es tenerlo todo, sino no necesitar nada externo para estar completo. Este dolor no es una señal de que lo estás haciendo mal, es la señal de que lo estás haciendo bien. Estás quemando karma, estás liberando energía estancada durante décadas. Es una purga. No te identificas con el dolor, obsérvalo. Reconoce que es el ego el que sufre, no tú. Tú eres la conciencia que atestigua ese sufrimiento. Esta distinción es la clave de la maestría. El sufrimiento proviene de creer que eres el que sufre. La liberación llega al darte cuenta de que eres el espacio donde el sufrimiento ocurre. Cada oleada de miedo o tristeza durante tu despertar es una invitación a soltar una capa más de la ilusión. No luches contra ella. No intentes analizarla demasiado. Simplemente permítela ser. La alquimia ocurre en la aceptación. La energía del ego, que es miedo, se transforma en la energía del ser, que es amor, cuando es bañada por la luz de tu conciencia. El sufrimiento es solo energía que ha olvidado que es amor. El ego, en esencia, es un pensamiento que no ha sido observado. Su poder proviene de tu inconsciencia. En el momento en que lo miras, su estructura comienza a fallar. Entonces, ¿cuál es la herramienta práctica, el antídoto directo contra el dominio del ego? El antídoto supremo, la herramienta de alquimia más poderosa que posees, es la observación consciente. Es la espada que corta la ilusión del ego. El ego no puede sobrevivir bajo la luz directa de tu conciencia. Su fuerza no proviene de sí mismo, sino de tu inconsciencia, de tu automatismo. Prospera en la reacción. Cuando observas tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, estás retirando el combustible que el ego necesita para operar. Simplemente te conviertes en el testigo silencioso. Esta práctica es simple, pero no es fácil. Significa estar presente ante la incomodidad. Cuando surge la ira, en lugar de convertirte en la ira y gritar, das un paso atrás internamente. Dices, estoy observando la energía de la ira surgiendo en mí. No la juzgas, no la reprimes y sobre todo, no actúas automáticamente desde ella. Simplemente la miras con curiosidad. En ese instante de observación pura, rompes el hechizo. El ego, que es esa ira, pierde su poder sobre ti. Te conviertes en el cielo que observa la nube de la emoción pasar. Antes, creías ser la nube y te dejabas arrastrar por su tormenta. Ahora, reconoces tu verdadera naturaleza, el espacio vasto e inmutable donde todo ocurre. Esta observación consciente es el pilar de la verdadera espiritualidad. No se trata de controlar los pensamientos, sino de darte cuenta de que no eres ellos. El universo no te pide que controles las olas, te pide que aprendas a surfearlas reconociendo que eres el océano. Esta es la verdadera abundancia, la libertad interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un poder silencioso. Si esta perspectiva te está aportando claridad y sientes que esta información es valiosa, te invito a darle me gusta a este video. Es una forma sencilla de enviar una señal al universo y al algoritmo de que este contenido debe llegar a más personas que, como tú, están en su propio camino de despertar. Tu apoyo consciente permite que esta energía se expanda. Observar sin reaccionar no significa volverse pasivo o frío. Es todo lo contrario. Es el nacimiento de la acción consciente. Cuando no estás secuestrado por el ego reactivo, puedes elegir tu respuesta. En lugar de reaccionar desde la herida, respondes desde la claridad. La energía que antes se desperdiciaba en defender la ilusión, ahora está disponible para crear, amar y vivir plenamente. El ego siempre reacciona al pasado. La conciencia siempre responde al presente. Practica esto en momentos pequeños. Cuando sientas impaciencia en la fila del supermercado, obsérvala. Siente la energía en tu cuerpo. No la llames mala, solo nótala. ¿Dónde está? ¿En el pecho? ¿En el estómago? Respira en ella. Al hacer esto, la energía se disuelve. Has presenciado una de las señales del ego y en lugar de alimentarla, la has integrado con tu presencia. Cada vez que haces esto, debilitas el dominio del ego y fortaleces el músculo de tu conciencia. El ego te dirá que esto es una pérdida de tiempo. Deberías estar haciendo algo, gritará. Analiza por qué te sientes así.
Pero el análisis sigue siendo el juego de la mente. La observación es de la conciencia. El ego ama analizar el problema porque eso lo mantiene vivo. La conciencia simplemente ilumina el problema, y en esa luz, el problema, que era una sombra, desaparece. No necesitas entender el origen de cada pensamiento para liberarte de él. Solo necesitas dejar de identificarte con él. Imagina que tu mente es un río lleno de pensamientos, hojas, ramas. El ego es la creencia de que eres una de esas hojas, arrastrada por la corriente, golpeándote con todo. La observación consciente es sentarte en la orilla. Ves pasar las hojas, ves la corriente, pero sabes que eres la orilla, firme, presente, inmutable. Eres el observador silencioso que permite que el río de la mente fluya sin ahogarte en él. Eres la presencia que lo atestigua todo. Esta práctica es el camino directo a la paz. Pero ten cuidado, el ego es tan astuto que puede intentar usar incluso esta práctica para su propio beneficio. ¿Qué sucede cuando el ego intenta apoderarse de tu propia espiritualidad? Existe una trampa en el camino que es mucho más sutil que el ego burdo de la ira o el orgullo. Es el ego espiritual. Esta es quizás la paradoja más astuta del viaje interior. Es el momento en que el ego, al ver que no puede ganar luchando contra la espiritualidad, decide unirse a ella. Se disfraza con ropajes de sabiduría, usa lenguaje elevado y habla de conexión con el universo, pero su objetivo sigue siendo el mismo: la separación, el control y sentirse especial. El ego espiritual es la identidad que dice: soy más consciente que los demás. Es el ego que acumula conocimiento espiritual no para liberarse, sino para construir una nueva fortaleza. Se enorgullece de cuánto medita, de lo limpia que está su energía o de las señales místicas que recibe. El deseo de ser iluminado o estar despierto se convierte en la nueva meta del ego. Ya no quiere un coche lujoso, ahora quiere experiencias espirituales superiores para demostrar su valía. Esta es la trampa más peligrosa porque es casi invisible para quien está en ella. El ego se disfraza de humildad. Es la voz que dice: estoy tan agradecido por estar en este nivel de conciencia, pobre gente que sigue dormida. ¿Ves la sutileza? El juicio sigue ahí, la separación sigue ahí, pero ahora está santificada, justificada por un supuesto avance espiritual. Se compara constantemente, juzgando a otros por vibrar bajo o por no entender las verdades que él ahora maneja. Incluso el deseo de sanar puede ser una trampa del ego. El ego se obsesiona con purgar cada pequeña sombra, no por la libertad del ser, sino para alcanzar un estado de perfección imaginario. Se identifica con el proceso de sanación, convirtiéndose en el sanador o en el herido en proceso. La verdadera sanación ocurre en la aceptación radical del ahora, no en la búsqueda interminable de un yo futuro y perfecto. El ego espiritual siempre está buscando, nunca siendo. Este ego utiliza la abundancia como una insignia de mérito espiritual. El universo me recompensa porque mi vibración es alta. Si bien la abundancia es un estado natural, el ego espiritual la usa para validar su superioridad. Convierte herramientas de liberación en herramientas de comparación. Mide su valor por la sincronicidad de las señales que recibe, usándolas para reforzar la historia de soy el elegido o estoy en el camino correcto, en lugar de verlas como simples reflejos de la unidad. El ego espiritual ama la jerarquía. Busca gurús, linajes y técnicas secretas, creyendo que el despertar es algo que se adquiere de fuera, como un título universitario. La verdadera espiritualidad es un desaprendizaje, un vaciamiento. No es construir un yo más sabio, es disolver el yo por completo. El ego espiritual tiene miedo de esta disolución, por lo que prefiere coleccionar conceptos espirituales en lugar de experimentar la vacuidad desnuda del ser. Ten cuidado con la voz que te dice, ya llegué, o lo entendí todo. Ese es el ego espiritual en su trono. La verdadera sabiduría sabe que no sabe nada. El verdadero maestro es un eterno estudiante del momento presente. Esta trampa es tan refinada porque usa la misma luz de la conciencia para proyectar sus propias sombras. Es el guardián final de la prisión, el que se disfraza de liberador, pero te mantiene encadenado a una identidad
aunque sea una identidad espiritual. La verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo con menos frecuencia. El ego espiritual, por el contrario, está obsesionado consigo mismo, su progreso, sus percepciones, su misión. Es la versión final y más refinada de la autoimportancia. Es la última resistencia del yo antes de la rendición total a la vasta conciencia del universo. Entonces, ¿cómo podemos eludir incluso esta máscara dorada? ¿Cuál es el espacio que ni siquiera el ego espiritual puede contaminar? Si el ego es el ruido constante de la mente, el juicio, el análisis, el miedo, tu verdadero ser es el silencio que subyace a todo ese ruido. El ego no puede entrar en el silencio interior. Es el único lugar, el único estado de conciencia donde sus ilusiones no tienen poder. El ego es pensamiento, el ser es presencia. La espiritualidad no es añadir más pensamientos espirituales, sino descubrir el espacio entre los pensamientos. Ese espacio es la puerta de entrada a tu verdadera naturaleza, una dimensión de quietud absoluta que siempre está disponible. Este silencio no es simplemente la ausencia de sonido externo. Puedes estar en el metro más ruidoso y aún así acceder a él. Es el silencio de la mente conceptual, el cese del diálogo interno. Es el estado de pura presencia. En ese espacio no hay juicio, no hay pasado ni futuro. Solo existe el es de este preciso instante. El ego se nutre de la narrativa, necesita el tiempo psicológico, el pasado para la culpa, el futuro para la ansiedad, para sobrevivir. En la quietud atemporal del ahora, el ego simplemente se disuelve, no encuentra dónde agarrarse. Es por eso que el ego odia la meditación, la detesta. Te dirá que estás perdiendo el tiempo, que es aburrido, o que tienes cosas más importantes que hacer. ¿Por qué? Porque en la meditación profunda, cuando te vuelves el observador y los pensamientos se aquietan, el ego se muere de hambre. Su fuente de alimento, tu identificación con el pensamiento, se corta. Ese espacio de no mente es tu hogar. Es la conexión directa con la energía pura del universo. Es el antídoto directo, incluso para el ego espiritual. La meditación, o la simple práctica de estar presente, es el portal a este silencio. No necesitas técnicas complicadas. Solo necesitas sentir tu respiración, escuchar los sonidos a tu alrededor sin etiquetarlos, sentir la energía en tus manos. En ese momento, estás anclado en el ser. Comenta la palabra presencia. Si alguna vez has sentido ese chispazo de paz profunda que va más allá de todo pensamiento, ese chispazo es más real que todas las historias que tu mente te cuenta. Es tu esencia. En este silencio, la identidad construida se desvanece. No eres bueno o malo, exitoso o fracasado. Simplemente eres. El ego espiritual que ama hablar sobre la paz no puede soportar ser la paz, porque en la paz verdadera no hay nadie iluminado que se sienta orgulloso de serlo. Solo hay luz. El silencio es el gran ecualizador. Disuelve todas las máscaras, incluso las más santas. Es el vacío fértil del que nace toda creación. Es en esta quietud donde las señales del universo se vuelven claras. Ya no son interpretadas por el filtro ruidoso del ego, que siempre pregunta, ¿qué significa esto para mí? En el silencio, simplemente sabes. La intuición se vuelve tu guía principal. La energía fluye sin la obstrucción de la resistencia mental. Esta no es una quietud muerta, es una quietud vibrante, llena de vida, inteligencia y poder. Es la fuente de la verdadera creatividad y sabiduría. Aquí es donde experimentas la verdadera abundancia. No es la abundancia de cosas, sino la abundancia de ser. Te sientes tan completo, tan pleno en el simple acto de existir, que la necesidad neurótica de querer más que impulsa al ego simplemente se calma. Descubres que ya eras todo lo que estabas buscando. La búsqueda cesa porque el buscador, el ego, ha desaparecido en el silencio de lo encontrado, el ser. El ego equipara el silencio con la nada, con el aburrimiento o con la muerte. Y en cierto sentido tiene razón. Es la muerte de la ilusión. Es la muerte de la prisión del pensamiento compulsivo. Pero para el ser, ese vacío no está vacío en absoluto.
Es la plenitud del todo, es el potencial puro, es la paz que el ego siempre promete, pero nunca puede entregar. Es el lugar sagrado donde el ego no puede respirar. Este silencio no te aísla del mundo, te permite interactuar con él por primera vez sin la distorsión del ego. Ya no reaccionas a las ilusiones de otros egos. Ves el juego. Y cuando ves el juego, ¿qué haces con la resistencia que inevitablemente seguirá apareciendo? Ahora que conoces el silencio, tu relación con la resistencia del ego cambia para siempre. Ya no es un enemigo que debe ser destruido. Se convierte en tu aliado más poderoso, en tu brújula personal hacia la expansión. La espiritualidad avanzada no se trata de evitar la incomodidad, sino de usarla como materia prima para la alquimia. Cada vez que el ego reacciona, cada vez que sientes esa fricción interna, ya no es un problema, es una oportunidad de oro. Es el universo tocando a tu puerta, diciendo, aquí, mira esto, aquí hay oro para ti. En lugar de huir de esa sensación, te das la vuelta y la miras de frente, le das la bienvenida. Si el ego te trae ira, invitas a la ira a sentarse contigo, la observas con la misma presencia silenciosa que cultivaste en la meditación. No la alimentas con historias, tengo razón en estar enfadado, ni la reprimes, no deberías sentir esto. Simplemente la bañas con tu conciencia. Esta es la transmutación. La energía densa del ego no puede sobrevivir a la luz de tu presencia sostenida. Este cambio de enfoque es el secreto de la maestría. El ego te muestra exactamente dónde estás todavía dormido, dónde sigues identificado con una creencia falsa. Es como una alarma de incendio. Antes, corrías asustado por la alarma. Ahora caminas calmadamente hacia donde suena, porque sabes que allí hay un fuego, una ilusión que necesita ser atendido. Cada reacción del ego es una invitación a despertar un poco más, a reclamar otra parte de tu conciencia que estaba atrapada en la ilusión. Ya no buscas una vida sin problemas ni resistencias. Eso sería una vida estancada, una negación de la dualidad en la que vivimos. En cambio, buscas la fortaleza interior para encontrar la paz dentro del caos. La abundancia no es la ausencia de desafíos, es la confianza absoluta en tu capacidad para navegar cualquier desafío desde tu ser. La resistencia se convierte en el mismísimo combustible de tu crecimiento. El ego, sin quererlo, se convierte en el sirviente de tu despertar, mostrándote constantemente las puertas que aún faltan por abrir. Imagina que estás puliendo un diamante. La resistencia del ego es la lija áspera. Sin esa fricción, el diamante, tu ser, nunca revelaría su verdadero brillo. El ego, en su intento desesperado por proteger su territorio, en realidad te está ayudando a definir los bordes de tu verdadera identidad. Te obliga a elegir, momento a momento. ¿Seré la reacción automática o seré la conciencia que la observa? Cada vez que eliges la conciencia, el diamante brilla un poco más. Así que, la próxima vez que te sientas ofendido, resistente o temeroso, detente. Reconoce al ego y, en lugar de luchar, agradécele internamente. Gracias por mostrarme esta atadura. Gracias por darme la oportunidad de liberarme. Esta gratitud disuelve la lucha. La energía de la batalla se transforma en energía de autoindagación. Las señales ya no están ahí fuera. La señal es tu propia reacción interna, guiándote de vuelta a casa, a tu centro. No se trata de volverse perfecto o de no tener nunca más una reacción del ego. El ego es parte de la experiencia humana. La voz seguirá susurrando. La diferencia es que ya no te secuestra. La reacción puede durar 5 segundos en lugar de 5 días. La reconoces instantáneamente, respiras en ella y la sueltas. La ola del ego viene, pero como eres el océano, simplemente la experimentas sin convertirte en ella. Esa es la verdadera libertad. Usar la resistencia como una herramienta significa que ya no hay días malos en tu camino espiritual. Hay días intensos, días de gran fricción, pero todos son días de crecimiento. Cada juicio que haces, cada miedo que surge, es una llamada a la presencia. El ego cree que está ganando cuando te hace reaccionar, pero tú sabes que solo te está dando el mapa exacto de la próxima ilusión que debe ser disuelta por tu luz. Ya no le temes al ego, ves su juego. Ya no huyes de la incomodidad,
La usas. Has transformado al guardián de la prisión en el portero de tu liberación. Entonces, si no eres el ego, ni la resistencia, ni siquiera el silencio, ¿quién eres realmente? El despertar de la conciencia, el pináculo de la espiritualidad, no consiste en eliminar, matar o destruir al ego. Esa es la paradoja final y la que libera toda la lucha. Intentar destruir al ego es solo otra acción del ego. El despertar es simplemente reconocer que tú no eres él. El ego es una función, una herramienta de navegación temporal, un traje que te pusiste para esta experiencia humana. El problema nunca fue el traje, sino haber olvidado que solo era un traje. Lo que queda cuando dejas de identificarte con la voz en tu cabeza es pura presencia. Eres el observador silencioso. Eres el cielo, y el ego, con todos sus pensamientos, miedos e historias, es solo el clima. El clima puede ser tormentoso, nublado o soleado, pero el cielo permanece inafectado, vasto, en paz. Has pasado toda tu vida creyendo que eras una nube, luchando contra otras nubes, temiendo la tormenta. El despertar es recordar que eres el cielo que lo contiene todo. Este observador, este verdadero tú, siempre ha estado ahí. Es la parte de ti que, incluso en tu momento más oscuro, sabía que había algo más. Es la quietud debajo del caos, la inteligencia silenciosa que late tu corazón y mueve las galaxias. Es tu conexión inquebrantable con el universo. No es algo que tengas que construir, ganar o alcanzar. Solo tienes que reconocerlo. Está más cerca que tu propia respiración. Es la conciencia misma que está escuchando estas palabras ahora. El ego cuenta una historia sin parar. Mi pasado, mi futuro, mis problemas, mis logros. El ser, tu verdadera esencia, simplemente es. No tiene historia. Es pura energía del momento presente. Cuando vives desde ese espacio, el pasado pierde su poder de herirte y el futuro su poder de asustarte. El ego necesita el tiempo para existir. El ser vive en la eternidad del ahora. La verdadera abundancia se revela en este estado. No te falta nada porque eres la plenitud misma. Esta presencia es el fin del sufrimiento. No significa el fin del dolor. El cuerpo aún puede sentir, pero sí el fin del sufrimiento, la historia mental que añades al dolor. El drama de la vida puede continuar. Las olas seguirán viniendo, pero ya no te ahogas en ellas. Las observas desde la orilla de tu propia conciencia inmutable. Ves las señales de la vida no como amenazas o promesas del ego, sino como el juego divino de las formas. El ego no desaparece de la noche a la mañana. La voz seguirá apareciendo, quejándose del tráfico, juzgando a un vecino o sintiendo miedo. La gran diferencia es que ya no le crees. Se convierte en el ruido de fondo, no en la verdad central. Lo ves aparecer, quizás incluso sonríes, reconociendo el viejo patrón. Dices, ahí estás de nuevo, pero ya no te secuestra. El poder ha regresado a su fuente, a ti, al observador. La espiritualidad no te convierte en un mejor ser humano. Te revela que, más allá de la construcción humana, eres el ser. No es una mejora del yo, es la trascendencia del yo. Dejas de intentar ser alguien especial porque te das cuenta de que eres todo. La necesidad de validación, de tener razón, de controlar, simplemente se desvanece porque la identidad que necesitaba esas cosas se ha disuelto en algo infinitamente más grande. Lo que queda es la paz. Una paz que no depende de que las circunstancias externas sean como el ego quiere. Una paz que es tu naturaleza fundamental. Lo que queda es amor, no como una emoción que va y viene, sino como el reconocimiento de la unidad fundamental con todo lo que existe. Eres la conciencia misma, experimentando la vida a través de este cuerpo-mente por un corto tiempo. El juego del ego fue solo el preludio. Esta es tu verdadera identidad, no la historia que cuentas, no la máscara que llevas, no el nombre que te dieron. Eres la presencia silenciosa, el espacio consciente donde todo el universo danza. Eres el despertar mismo. Has vuelto a casa. La luz ha sido encendida. Ahora, la verdadera pregunta no es qué has aprendido, sino qué vas a hacer con esta conciencia. ¿Puedes sentir la diferencia entre la voz ruidosa que juzga
y el silencio que simplemente observa. ¿Qué pasaría en tu vida si, solo por un día, eligieras confiar en ese silencio en lugar de obedecer al miedo? El camino no termina aquí, apenas comienza. Cada día el ego te presentará nuevas pruebas, nuevas resistencias. Pero ahora ya no eres el prisionero que ignora los barrotes. Eres el liberado que tiene la llave en la mano. Si este viaje de introspección profunda resuena con tu verdad y no quieres caminar solo, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal es un espacio dedicado a recordarte quién eres más allá de la ilusión. Cierra los ojos solo un instante. Siente la energía que te anima. Eso que siente, eso que observa, no tiene nombre, no tiene historia y no tiene miedo. Es el universo conociéndose a sí mismo. Y tú eres eso. Tú eres la paz que siempre has estado buscando.